El evolucionismo biológico y cambio social, por el académico de número, excelentísimo señor doctor Salustiano del Campo Urbano. El evolucionismo es la principal teoría científica elaborada por Charles Darwin y seguramente la más válida para la explicación del cambio orgánico en el universo. Sin embargo, no puede afirmarse que fuera un descubrimiento sin precedentes o ajeno al ambiente intelectual de la época. En su libro El origen de las especies, por medio de la selección natural o el mantenimiento de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, 1859, Darwin asumía que el mundo real, con sus diferencias, no era como había sido siempre, sino el resultado de cambios en el tiempo, ni uniformes, no era como había sido siempre, sino el resultado de cambios en el tiempo, ni uniformes ni unidireccionales, aunque sí producto de la selección natural confirmada por la herencia. Lo que queda claro en su obra es que él se referiría a las especies orgánicas individuales y que nunca, dejando a salvo la propia regla de la evolución, formuló una teoría adecuada a todos los cambios de las especies o entes, y mucho menos a lo que el antropólogo Kroeber llamó lo supraorgánico. Además, el evolucionismo en su percepción darwiniana es, a mi juicio, aplicable a la biología, pero no al cambio social. La implicación de la sociedad como el evolucionismo no es fácil de resumir. Spencer combina el individualismo con el darwinismo, de modo que la denominación de darwinismo social se usa para definir el método que produce la selección natural a favor de los más fuertes. Por otra parte, Spencer, aunque formuló un conjunto de teorías sobre la sociedad e hizo algunas clasificaciones basadas en ellas, se quedó lejos de lo que Talcott Persson aclaró posteriormente en relación con la evolución de la sociedad. Este autor no considera el evolucionismo biológico como el motor fundamental de la sociedad, sino que proclama la autonomía de la sociedad y su capacidad para cambiar de acuerdo con determinadas variables de los sistemas sociales. En último término, su tesis alude no tanto a la complejidad de la sociedad como a su capacidad para evolucionar independientemente de cómo lo hacen los seres humanos que la componen. Para la sociedad, la evolución no es como la de los individuos, y referida a ella los resultados son más complicados y difíciles de explicar. Inspiración y algunos antecedentes del evolucionismo. Como antes he dicho, el principio general de la evolución biológica es la selección natural, y en cierto modo, y aún a falta de un gran diseñador, esa idea conviene en creativa la propia creación. Es decir, desarrolla y complementa las potencialidades de los organismos susceptibles de evolucionar. La adaptación es así considerada la capacidad de los organismos para, a través de la selección natural, cambiar y mejorar.
Es discutible, sin embargo, que eso se pueda aplicar igualmente tanto a la competitividad de las empresas como a las instituciones políticas o a la lucha de clases. En cierto modo se trata de una idea capaz de suplir a la instancia creadora y en cualquier caso de complementarla. Resulta fascinante el relato de los diversos antecedentes de la teoría de la evolución. Aunque hay diferentes aproximaciones, algunas de las más destacadas ni siquiera pertenecen a nuestra tradición. El filósofo islamita Al-Jahiz, que nació y murió en Basora, pero vivió bastante tiempo en Bagdad, escribió el libro de los animales, donde habla de la lucha por la existencia, un concepto genuinamente darwinista. Es posible incluso encontrar precedentes en Santo Tomás de Aquino, que acepta que se discrepe de la interpretación literal del Génesis sobre la manera y el orden como se produjo la creación, ya que estos hechos solo afectan incidentalmente a la fe. Buffon, en el siglo XVIII, en su monumental Historia Natural, sugirió que las especies se han dispersado a partir de un centro de creación situado en el norte, e incluso especuló acerca de la posible existencia de un antepasado común de los hombres y los monos. Fue Lamarck, 1744-1829, en fin, el que reclamó la combinación de dos ideas: el derecho al uso de la naturaleza y la ley de la herencia de las características adquiridas. Él articuló la idea de la evolución orgánica y procuró encontrar una explicación para ella. En resumen, defendió el principio de la que las especies biológicas, incluidos los seres humanos, descienden de otras a través de un proceso continuo de evolución. Además, afirmó que la evolución biológica era producto de las leyes naturales más que de intervenciones milagrosas, y también que era fruto de dos grandes fuerzas a las que denominaba el poder de la vida y la influencia de las circunstancias. Finalmente, y como es sabido, la similitud de la tesis desarrollada por Darwin y A.R. Wallace condujeron a una presentación conjunta de la teoría de la evolución por selección natural. El evolucionismo biológico. Toda unidad evolutiva tiene que poseer tres cualidades esenciales: la capacidad de multiplicación, es decir, que pueda generar otras unidades; la herencia y la variación, para que eventualmente se pueda producir un ente nuevo. En definitiva, Darwin admitió que la selección natural solo puede actuar preservando y acumulando modificaciones heredadas, dada una de las cuales es beneficiosa para el individuo en cuestión. La verdadera riqueza humana, según él, está en nuestra semejanza fundamental y no en lo que nos hace superficialmente distintos, por lo cual es imposible imaginar nuestra sociedad sin lenguaje. El vocabulario de Darwin es especialmente rico, sobre todo en lo que afecta a la evolución biológica, que consiste principalmente en la adaptación al medio, y por otro lado Darwin muestra en su mencionada obra preferencia por la frase descendencia en modificaciones frente al término evolución. Justamente esta palabra no la utiliza nunca en la primera edición de su libro, salvo en la frase final, donde lo hace con la forma participial, evolucionada, evolved.
Darwin elocuentemente resume así el principio de la selección natural en el origen de las especies, debido a su lucha por la vida. Cualquier variación, por leve y por la causa que sea, si es cualquier grado provechosa para un individuo de una especie, tenderá a la preservación de ese individuo y generalmente la heredará su descendencia. Esta tendrá una mejor posibilidad de supervivencia, porque de los muchos individuos de una especie que nacen periódicamente, solo un número pequeño puede sobrevivir. He llamado, añade a este principio selección natural para marcar su relación con el poder humano de selección. Para Darwin, el crecimiento se seguirá de la evolución, se ve frenado por condiciones de vida hostiles, y esta es una idea capital suya, tomada de el ensayo sobre el principio de población de Malthus y sus frenos negativos. Todos los organismos, según él, deben por esto de participar en una lucha por la existencia, a veces literalmente y con mayor frecuencia metafóricamente. El segundo prerequisito para la evolución es la variación, que él considera la semilla de la evolución, y el tercer ingrediente es la idea misma de selección. La variación precede pues a la selección. Las tres ideas principales de su teoría de la evolución son la mutabilidad de las especies, la ascendencia común y la selección natural. La aplicabilidad universal de su teoría es su mayor mérito y, sin embargo, como ya se ha dicho antes, no se extiende a la sociedad. La manera como él pasa o intenta pasar de lo biológico a lo social no se ve con claridad, y de ello son ejemplos básicos la relación del evolucionismo con el marxismo y con la eugenesia. En ambos casos, lo social desborda a lo biológico y desemboca en peligrosas simplificaciones con graves consecuencias sociales. En un momento determinado durante los años 30 del siglo XIX, gracias a las investigaciones de Fischer, Haldane, Wright y otros, nació la síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo del genetista norteamericano Dobzhansky, que integró todas las corrientes en una teoría global. Esta síntesis se mostró desde el primer momento muy respetuosa con las ciencias sociales. El neodarwinismo asumió que la extraordinaria potencialidad del cerebro humano ha permitido que nuestra especie haya alcanzado el grado de desarrollo cultural que nos conviene en un caso excepcional dentro del reino animal. La cultura nos ha independizado en gran medida de nuestra biología, ya que los cambios culturales son tan rápidos y su efecto sobre nuestra conducta tan poderoso, que en la práctica anula la variabilidad y los cambios genéticos subyacentes. Esta tesis, más o menos matizada, representa todavía hoy la ortodoxia neodarwiniana. El término darwinismo social se utilizó por primera vez en un artículo
aparecido en la revista popular Science, firmado por Oscar Smith, y más tarde en un folleto anarquista de Emilia Gautier, publicado en París en 1880. El uso de esta expresión fue raro en el mundo anglosajón, por lo menos hasta que ganó popularidad en 1944 con la publicación del influyente libro del historiador Richard Hofstadter, Darwinism in American Thought. Aunque la prescripción del estado de naturaleza de Hobbes guarda cierta analogía con la competencia por los recursos naturales de Darwin, el darwinismo social se caracteriza por trasladar al campo de los estudios sociales ideas claramente biológicas. En los años 60 del siglo XX se pretendió incidir sobre la conducta humana a partir de la genética y cobraron fuerza los intentos de acercarse a ella en clave evolucionista. En 1975, E. O. Wilson publicó su Sociobiología, una nueva síntesis, cuyo objeto es analizar las bases biológicas del comportamiento social, incluyendo el humano, basándose en dos premisas de ciertos rasgos, que ciertos rasgos son herederos y que los rasgos de comportamiento heredado han sido ahormados por la selección natural. Considerada muy favorablemente al principio, esta obra pronto fue acusada de defender una visión de la naturaleza humana dependiente en exceso de la genética y sin disponer de pruebas concluyentes para ello. La pretensión de explicar por la biología aspectos básicos del comportamiento humano evoca diversos intentos decimonónicos ya arrumbados por el desarrollo autónomo de las ciencias sociales y en especial de la sociología y la psicología social. Una manera previa y distinta de acercarse al estudio de la evolución cultural surgió a partir del concepto de meme, que se puede definir como cualquier clase de conducta, idea, valor o artefacto que puede ser transmitido de una mente a otra y es capaz de experimentar un proceso de evolución cultural análogo, pero independiente del genético. Así, la teoría darwinista por selección natural se convierte en una teoría general que se puede aplicar a cualquier ente con capacidad de replicarse. También en esta idea es posible observar la dificultad propia de la teoría darwinista para poderse aplicar a la evolución, a la sociedad, debido precisamente a su origen biológico. La sociedad no se puede explicar por la adaptabilidad de los seres humanos para dar respuesta a problemas que son netamente sociales, aunque sean de relaciones interpersonales como la selección de pareja, las relaciones familiares y la cooperación. De hecho, la debilidad de las explicaciones basadas en las premisas biológicas procede de no dar suficiente importancia al hecho de que la transmisión cultural en nuestra especie tiene lugar entre seres morales. Pero el origen de las especies no se ocupa del hombre en el marco general de la teoría de la descendencia. No intenta extender al hombre que vive en sociedad y a toda forma de civilización la teoría de la descendencia modificada por la selección natural. En el futuro lejano veo campo abierto para más investigaciones. Entonces se iluminará el origen del hombre y su historia. Esta es la única frase sobre la evolución humana que hay en el origen de las especies.
Ha sido Thor quien ha hallado en el origen del hombre y la selección sexual. 1871, otro libro de Darwin, el esperado complemento para la constitución de una doctrina naturalista global apoyada en la aplicación de la teoría de la selección al conjunto de criaturas. Para frustración de los que esperaban ansiosamente esta nueva obra de Darwin, la selección natural sufre en ella una regresión a su versión estrictamente biológica. La selección natural, explica Darwin, parece no ejercer sino una influencia muy secundaria en las naciones civilizadas, en tanto que no se trata más que de la producción de un nivel de moralidad más de un número más amplio de hombres bien dotados. Le debemos, sin embargo, la adquisición original de los instintos sociales. Y en la misma obra remacha, por más importante que haya sido y aún sea la lucha por la existencia, otras influencias más importantes han intervenido en lo que concierne a la parte más elevada de la naturaleza humana. Las cualidades morales progresan en efecto directa o indirectamente, más bien por efecto del hábito, el razonamiento, la instrucción, la religión, etcétera, que por la acción de la selección natural, aunque puedan con certeza atribuirse a la acción de esta última, los instintos sociales son la base del desarrollo del sentido moral. De estas citas cabe comentar que primero se distingue en cuanto a la aplicabilidad directa de la teoría de la selección natural a las naciones civilizadas, una especie no biológica sino cultural. En segundo lugar, que en ambos pasajes se advierte la atribución de virtudes explicativas a los llamados instintos sociales, que tan justamente fueron degradados más adelante en la psicología social moderna, como ya veremos. De todo lo cual puede concluirse que la evolución cultural no se limita a las leyes de la selección natural y de la herencia genética, sino que sigue un proceso de transmisión horizontal y vertical. La comunicación, que es mucho más veloz que los de evolución biológica típicos y que coloca al ser humano en el umbral de poder dirigir la evolución en la dirección que crea conveniente. Por otro lado, y frente al fijismo prevaleciente a lo largo de la historia, que presumía que la creación no había experimentado grandes modificaciones, la obra de Darwin se apoya en la idea de que las actuales especies de animales y plantas proceden de antepasados comunes muy sencillos, a partir de los cuales y a través de innumerables pequeños cambios aparecen hoy de una manera diferente a la original. El mecanismo en virtud del cual las especies evolucionan es para él, como para Wallace, la selección natural de los individuos más aptos. En suma, los dos rasgos principales de la evolución son el origen común y la variabilidad a lo largo del tiempo. Para Darwin, el medio ha ido moldeando las especies análogamente a como el hombre lo ha hecho con las razas domésticas mediante la selección de la descendencia de los individuos que nacen con cualidades que les hacen aptos para vivir en su medio. En este sentido,
Él explica la evolución por un encadenamiento inteligente de causas y efectos. Si bien la selección natural, aún siendo el más importante, no es sino uno de los mecanismos posibles entre los que determinan la evolución de las especies, actúa por la imposición de tres cualidades suyas: la amenaza de muerte en su medio, una capacidad de reproducción sui generis y la finitud del medio, ninguna de ellas exclusiva de los seres pluricelulares estructurados. Así pues, la teoría de la selección natural de Darwin constituye la base teórica de la explicación no sólo de la fase de la evolución biológica de las especies que surgen unas de otras, sino de cada una de las etapas transcurridas desde el origen mismo de la vida. Es el mecanismo que conduce a la etapa más alta de la evolución biológica terrestre, la evolución humana, que culmina en el hombre actuando en el marco de la sociedad humana. Dada su generalidad, la evolución por selección natural tiene el carácter de ley universal, y de ello explica el gran auge de la biología como ciencia modelo durante el último tercio del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Darwin aclaró que los caracteres no se heredan aisladamente, aunque sí una pauta estructural y funcional conjunta, y asimismo que tampoco se heredan las variaciones entre los hermanos que no sean congénitas, sino adquiridas. La genética es, por tanto, una ciencia del siglo XX que procura responder a problemas planteados por la teoría de la selección natural, una rama más moderna de la genética. La genética de poblaciones ha estudiado cómo evoluciona el genoma. Una rama más moderna de la genética de poblaciones, ha estudiado cómo evoluciona el genotipo y el fenotipo en grupos de animales de una especie dada, que tengan la posibilidad de cruzarse libremente, de acuerdo una vez más con las nociones darwinistas de la herencia. Lo que la selección va perfeccionando son las cualidades preexistentes. Como es sabido, la teoría de la evolución, que mostraba palmariamente que el mundo no ha sido siempre como es ahora, provocó una gran conmoción en la región cristiana. Así se refleja, por ejemplo, en el único artículo publicado en esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1898 sobre el evolucionismo, por el académico Eduardo Sanz y Escartín, titulado Algunas indicaciones acerca de la doctrina evolucionista. En él se ocupa del evolucionismo y de las creencias religiosas, concluyendo que la teoría de la evolución orgánica, de la que Darwin ha sido en nuestro tiempo el principal mantenedor, no es en sí, en lo que se tiene de científica, incompatible con los dogmas de nuestra religión. En favor de su planteamiento cita a diversos autores de su época. En la misma vena se produce una intervención que también recogen nuestras memorias sobre el evolucionismo cristiano, que contiene observaciones del académico Melchor Salvá al trabajo citado de Sanz y Escartín. Curiosamente, este académico afirma que si bien Sanz y Escartín opina que para la Iglesia sería muy provechosa la evolución, él no lo creía así.
En su intervención se citan igualmente trabajos extranjeros que sería muy largo reproducir. En cambio, sí resulta sumamente pertinente incluir aquí una cita de 1870 del propio Darwin, reproducida en la Enciclopedia Británica, en la que se dice lo siguiente: mi teología es un simple barullo. No puedo mirar al universo como resultado del azar ciego, pero tampoco puedo ver en los detalles ninguna prueba de un diseño benéfico o un diseño de cualquier tipo. Por otro lado, cabe también decir algo más sobre la recepción en España del darwinismo y su impacto en los medios científicos y en la sociedad. Jaume Josa y Llorca, en su introducción a la edición conmemorativa de El origen de las especies, ofrece una sobria relación de autores y obras en relación con ese asunto. La primera traducción del origen de las especies al castellano se hizo en 1872 y en 1877 se publicó la primera traducción completa a partir de la sexta edición inglesa. El agustino Fray Fidel Faulín pronunció en 1896 un discurso acerca del transformismo en el Real Colegio de Alfonso XII de El Escorial, en el que afirmó: la aceptación que ha obtenido la doctrina de Darwin es verdaderamente pasmosa. Puede decirse que lo ha invadido todo, que ha saturado hasta el medio ambiente moral en que vivimos, en términos de que por todas partes parece que no respiramos más que darwinismo. Augusto González Linares, catedrático de ampliación de historia natural de la Universidad de Santiago, dio una conferencia en 1875 en la Academia Escolar de Medicina, en la que defendió públicamente sus ideas darwinistas. Fue entonces cuando el marqués de Orobio, a la sazón ministro de Fomento, publicó la famosa Circular de Orobio, en la que se prohibía la libertad de cátedra y la explicación de las teorías darwinistas. González Linares no acató la circular y perdió su cátedra junto con los catedráticos que se solidarizaron con él, y de este grupo surgió el núcleo impulsor de la Institución Libre de Enseñanza. Por otra parte, este grave incidente fue más o menos acompañado por otros, entre los que destaca el protagonizado por Rafael García Álvarez, que pronunció en la apertura del curso académico 72-73 del Instituto de Segunda Enseñanza de Granada un discurso sobre el transformismo que el arzobispo de Granada, doctor Bienvenido Monzón, condenó mandándolo quemar en la plaza de las Pasiegas, a las puertas de la catedral. Consideraba el escrito herético, injurioso a Dios y a su providencia y sabiduría finitas, depresivo para la dignidad humana y escandaloso para las conciencias, a pesar de lo cual otros autores mostraron una actitud favorable a las ideas de Darwin, como Arturo Soria, que publicó en 1894 Origen poliédrico de las especies, unidad, origen, reproducción y síntesis. Eventualmente las teorías de Darwin acabaron siendo aceptadas por la práctica totalidad de la comunidad científica española, así como por amplias capas de la población. Sin embargo,
Todavía años más tarde se podían leer diatribas en su contra, aunque por entonces aparecieron también obras como las de los dominicos Juan González Arintero y Francisco Marín Sola. La obra clásica de este último es La evolución homogénea del dogma católico, con una primera edición en Valencia en 1923 y otra más completa en Friburgo en 1924, según nos recuerda Olegario González de Cardedal en el texto que acompaña a este artículo. Spencer, individualismo y darwinismo social. Heriberto Spencer, 11 años más joven que Darwin, se había dedicado al estudio de la sociedad industrial que tanto prosperó en la etapa victoriana. En 1864, en su obra Principios de Biología, escribió: esta supervivencia de los más aptos que he querido expresar aquí en términos mecánicos es lo que Mr. Darwin ha llamado selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Su formulación inicial está, a mi juicio, más próxima a Malthus que a Spencer, ya que para extender la idea de la evolución a la sociología y a la ética, se valió en realidad más del lamarckismo que de la selección natural. En 1855, en su obra Principios de Psicología, buscó una base fisiológica para la psicología. Para él, la mente humana estaba sujeta a las leyes naturales y éstas se podían descubrir en el marco de la biología. Adoptó una postura desarrollista, developmental, no solo en términos del individuo, sino también de la especie y la raza. Mantuvo la idea de que todo en el universo podía explicarse por leyes de validez universal. Su intento era contrario al de los teólogos y próximo al de Augusto Comte. En 1858 publicó un esquema de su sistema de filosofía sintética para demostrar que el principio de la evolución era aplicable en biología, psicología, sociología y ética. En 1870 era ya considerado por muchos como un gran filósofo de su tiempo y se movió en los medios intelectuales más importantes. Al envejecer, se fue aislando y perdiendo la fe en el progreso que había constituido su rasgo científico capital. Su punto de vista político evolucionó consecuentemente y su obra más representativa de su último periodo fue El hombre frente al Estado, 1885. Su filosofía se formó en el deísmo y en el positivismo, el cual debió más de lo que le gustaba reconocer. Para él lo fundamental era la existencia de las leyes naturales aplicables universalmente, y eso es lo que significaba su filosofía sintética. Ahora bien, la ley que conducía al progreso no era únicamente, según él, la unidad. Ahora bien, la ley que conducía al progreso no era únicamente, según él, la unidad del método científico, sino la reducción de todas las leyes naturales a una única, la ley de la evolución. Para Spencer, todas las estructuras del universo, se desarrollan desde una simple homogeneidad indiferenciada hasta una heterogeneidad compleja diferenciada.
Esta ley universal se aplicaba a las estrellas y a las galaxias, a los organismos biológicos y a la organización social humana y también a la mente. El ejemplo básico de esta evolución era la sociedad. Él teorizó sobre dos tipos de sociedad, la militar y la industrial. La sociedad militar estructurada en torno a las relaciones de jerarquía y obediencia era simple e indiferenciada, mientras que la sociedad industrial, basada en obligaciones involuntarias asumidas contractualmente, era compleja y diferenciada. A la sociedad la conceptualizó como un organismo social que evoluciona desde un estado simple a otro complejo, desde una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente. Su menosprecio por el Estado, al que consideraba una institución no esencial, estaba basado en el derecho de los individuos a ignorarlo. En política rozó el libertarismo, atacando la legislación social por paternalista, la educación obligatoria, las reformas del bienestar y cualquier grado de coacción social. Las reformas en este sentido equivalían, según él, al socialismo, que era un modo de esclavitud en cuanto limitaba la libertad humana. Dentro de este marco mental y ante el progreso característico de la nueva sociedad industrial, él creó el modelo del darwinismo social. Nada podría contradecir o interferir siquiera con las que consideraba leyes de la naturaleza, que incluían la lucha social por la existencia. Pese a ello, Spencer no era propiamente darwiniano, porque para él evolución era igual a progreso y desarrollaba un modelo previo cuyo punto final era el equilibrio, en el cual se alcanzaba el estado de perfección, mientras que la selección natural de Darwin era, por el contrario, un proceso de cambio abierto y basado en variaciones por azar que tenían éxito o no, dependiendo de su adaptación a las condiciones de su medio. Con este telón de fondo, su uso de la teoría de la selección natural no era más que una apariencia, ya que amenazaba la idea del progreso evolucionista universal y por consiguiente el fundamento científico de la moralidad que quería establecer y que había anticipado a el origen de las especies en su obra de 1857, Progress, Its Law and Causes. Gracias a Darwin, el evolucionismo social, el cual contenía la idea del progreso, dominó las ciencias sociales y la sociología del siglo XIX, desde Comte a Marx, ambos incluidos. En ese periodo, los europeos entendían el progreso como un fenómeno lineal y en constante avance. En la segunda década del siglo XX, la Primera Guerra Mundial puso un brusco y penoso final a esa visión del mundo occidental europeo, pero que había dominado más de 4 décadas de paz y clausuró la vigencia de la idea de progreso indefinido, entonces ya puesta en cuestión, como explicó Halevi. Una primera manifestación de esta idea, recordémoslo, se halla en Augusto Comte con su lema de orden y progreso. En él los términos de desarrollo, progreso y perfeccionamiento eran intercambiables según las leyes de los 3 estadios
teológico, metafísico y positivo. En nuestro tiempo esta visión desemboca en la teoría de la modernización, pero en el de Spencer la culminación de su evolucionismo social se condena en su afirmación de que una sociedad es un crecimiento, no un producto fabricado, a growth, not a manufacture. Pero esta breve exposición del pensamiento de Spencer estaría demasiado incompleta si no dijéramos algo más sobre el darwinismo social, que se refiere peyorativamente al conjunto de teorías que defienden que las leyes que regulan el funcionamiento de las sociedades son una extensión directa de las leyes naturales de la lucha por la vida, la supervivencia del más apto, que es una expresión spenceriana, y la herencia. Todos estos conceptos son de Spencer, y al final para él la evolución es el progreso. Con ser equivocado o grave la expresión darwinismo social, la cuestión empeora cuando se la confunde con la sociología de la lucha, que es un conjunto de teorías que colocan como motor de la historia la lucha entre razas. En este sentido, hay que mencionar que se ha escrito bastante sobre la influencia del darwinismo en el nazismo y en el racismo. A partir de Spencer y durante un largo periodo, todos los sociólogos, empezando por Durkheim y Weber y siguiendo por los funcionalistas, fueron sociólogos evolucionistas. Lo que pasa es que trabajaron de una manera distinta, esto es, construyendo y usando tipologías más o menos basadas en la famosa de Ferdinand Tönnies en su Gemeinschaft und Gesellschaft, en la comunidad de los vínculos entre las personas, las familias y los grupos son espontáneos, no planificados, mientras que en la sociedad los lazos son formales y de naturaleza contractual. Estos tipos eran y son exageraciones de la realidad presente e histórica de las sociedades, no un reflejo de ninguna concreta. Son construcciones conceptuales que sirven para analizar e interpretar las sociedades reales. Implican una teoría de la evolución social de largo recorrido, como las de Comte, Spencer, Marx, Ward, Sumner o Giddens. Para Tönnies, en la historia se puede ver una tendencia de desarrollo a largo plazo. Otras tipologías de alcance similar han sido la de estatus y contrato de Sir Henry Maine en su Ancient Law, y muy significativamente la de Durkheim, que distingue en cuanto a la solidaridad social entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, siguiendo la célebre obra de Tönnies, que él criticó en el momento de su aparición, 1887, y la tipología de Spencer de sociedad militar y sociedad industrial, basada en la distinta clase de cooperación existente entre una y otra. En la división del trabajo en la sociedad, 1893, Durkheim distingue entre la solidaridad mecánica propia de una sociedad relativamente simple, con una tecnología regulada tradicionalmente y repetida de generación en generación, y con un gran sentido de semejanza entre sus miembros, así como un
corpus legal, regulatorio, sancionador, y con el otro extremo, la solidaridad orgánica, que es una característica del capitalismo industrial moderno, con una mayor intensidad de demandas morales recíprocas y una división social del trabajo altamente especializada. Algunos de sus autores citados y otros muy posteriores utilizaron nuevas tipologías. Entre ellos se encuentra el propio Durkheim, que en su análisis de las formas elementales de la vida religiosa, 1912, distingue entre sociedades sagradas y seculares, y Max Weber, que elevó a objetivo central de la sociología la construcción de tipos ideales que describen acciones objetivamente posibles. Hasta aquí haremos una pausa y seguiremos con el título Otros enfoques.